Mario Sinay es un experto en el tema del Holocausto y en esta ocasión nos presenta su libro Latinoamericanos bajo las garras nazis. En este nos cuenta sobre la presencia nazi que hubo en el continente americano y de la cual no se tiene mucho conocimiento al respecto. ¿Pero acaso murieron judíos latinoamericanos en el Holocausto? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el escritor Mario Sinay. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y estar contigo el día de hoy. Gracias, un placer para mí estar en México con ustedes. Mario, bienvenido. Es la verdad, pues todo un honor porque simplemente vienes aquí a ilustrarnos siempre que contamos con tu presencia. El tema del Holocausto es profundo, es sumamente amplio. Cuando una persona empieza a estudiar, se sumerge en un mar de conocimientos que nos pueden a veces generar más preguntas que respuestas. Hoy estás aquí en fechas de Kristallnacht, de la famosa Noche de los Cristales Rotos. ¿Nos podrás explicar en qué consistió esta noche y por qué quedó marcada en la historia como un parteaguas? Bueno, la respuesta es que fue el preludio del Holocausto, pero eso ya es el final de la historia. En realidad fue un pogromo organizado y orquestado por el régimen nazi, por Goebbels, el ministro de propaganda nazi desde Múnich, y en 24 horas fueron destruidas cientos de sinagogas, miles de negocios, pillaje y salvajismo, violencia contra el pueblo judío, quema de sinagogas, de colegios, de escuelas, de centros culturales judíos, y por primera vez 30.000 judíos de Alemania son enviados a los campos de concentración, principalmente a Dachau y Sachsenhausen. En esta noche, ¿qué hizo el mundo? Quiero pensar que hubo una reacción. El mundo lo supo. Y hubo una reacción, aparece en todos los periódicos en todo el mundo. Los embajadores, incluyendo el embajador mexicano, reportan y repudian los hechos. También desde México hay un repudio a la Noche de los Cristales Rotos, al evento. Pero pasa, como pasan muchas cosas en la historia, desgraciadamente. En ese tiempo, Mario, ¿los judíos podían salir todavía de Alemania? Ya estaba en el final porque la idea fue que los judíos se vayan, o sea, obligarlos a emigrar. Esa era la idea del régimen nazi. Todavía no están hablando del exterminio, todavía ni siquiera lo planearon, ni lo planificaron, ni lo soñaban. La idea era que se vayan, pero ya en estos momentos ya hay restricciones. Ya aparece la J en el pasaporte, ya aparecen muchas restricciones. Con eso y todo tenemos que saber que, en forma paradójica, que la comunidad judía que estuvo bajo las garras nazis, donde más judíos se salvaron, es Alemania y Austria. 2/3 de los judíos se fueron. Una parte a Latinoamérica y también a México. Una parte a Latinoamérica. Entonces, ¿estamos hablando que países latinoamericanos abrieron las puertas en ese tiempo a judíos? Sí, pero con limitaciones. No es tan sencillo el asunto. ¿Okay? El profesor Avni, Chaim Avni, conocido aquí en México, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él va a decir siempre que va a decir los números exactos que están en mi último libro, los números exactos de cuántos judíos emigraron en el periodo de la guerra, pero que la capacidad de emigración era muchísimo mayor y que no lo hicieron. Y hubo también restricciones, ¿okay? En toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, pero tenemos que decir también la parte buena. Pero con eso y todo hubo apertura de puertas para los judíos europeos que estaban en situación de perseguidos. ¿Qué podemos decir de los Estados Unidos? ¿Hay algo que reprocharle en esta década de los 30? Mira, el motivo con el cual comienza la Operación Barbarroja, o sea, la invasión de los territorios de la Unión Soviética, es porque los Estados Unidos, con México, boicotearon el petróleo a Alemania y Alemania se quedó sin petróleo. No es algo que hay que reprochar, pero la consecuencia fue la invasión a la Unión Soviética y con la invasión a la Unión Soviética el comienzo del exterminio de los judíos y la solución final. Pero no es un reproche a los Estados Unidos. Si hay un reproche a los Estados Unidos es el hecho de que no hayan bombardeado las vías de tren y que hayan permitido continuar con el exterminio cuando sabían y tenían conocimiento pleno de Auschwitz-Birkenau. Esa es una interrogante. Ya que tocas el tema, sí, es un reproche constante del pueblo judío que no se hayan bombardeado las vías de tren, pero ¿no piensas tú que de igual forma los judíos que iban en los vagones hubieran sido sacados por los nazis y hubieran sido masacrados afuera del tren? Puede ser, pero la obsesión nazi decía llevarlos a Auschwitz-Birkenau. Si te quieres te doy el caso de Grecia, por ejemplo, ¿ok? Los nazis mandan, ya perdiendo la guerra, mandan a la marina alemana a sacar a todos los judíos de todas y cada una de las islas, los llevan a Atenas con los barcos de guerra y de Atenas a Auschwitz-Birkenau para matarlos en Auschwitz-Birkenau.
técnicamente, no que lo esté justificando, era mucho más sencillo matarlos en las islas. ¿Por qué transportarlos a Atenas y de Atenas a Auschwitz 8 días y matarlos ahí? Pero la lógica alemana decía que hay que matarlos en Auschwitz y Birkenau. Y podían haber retrasado ese proceso y podían haberse salvado no sabemos cuántas decenas o cientos de miles de vidas. Porque la gran parte de este exterminio ocurre al final, con la llegada de los húngaros, ya en el verano del 44. ¿Son los húngaros los últimos en morir, Mario, durante el Holocausto? Es lo que normalmente decimos, pero en realidad no, porque después de los húngaros también vinieron los judíos de Lodz, que todavía hay 104.000 judíos vivos que llegan después de ellos todavía, en agosto del 44, y después los últimos judíos de Terezín. Pero numéricamente los más importantes eran 437.000 judíos que fueron deportados en 56 días a Auschwitz-Birkenau. Quiero, ya que estamos hablando de esta última parte de la guerra, preguntarte el objetivo de las marchas de la muerte. Es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque ¿para qué evacuar a los prisioneros en 1945 cuando aliados y soviéticos ya están pues acechando y pues de nada va a servir? Queda claro que tapar las apariencias en este momento ya es inútil. No solamente eso, sino que vamos al caso de Auschwitz como ejemplo, ¿okay? Habían en ese momento aproximadamente todavía 30.000 judíos vivos. 20.000 pueden caminar y los llevan de las marchas de la muerte y 10.000 los dejan porque no podían caminar. Tampoco los mataron, los podían fusilar en una cuestión de media hora, 1 hora, 2 horas. No los fusilan, los dejan ahí. Tu pregunta es importante, pero no hay respuesta. Yo quise hacer mi tesis doctoral al respecto, pero no sabemos, no entendemos el motivo de cuál fue el motivo por el cual los hacen caminar 600 kilómetros de vuelta a Alemania cuando toda la intención era sacarlos de Alemania. Hay hipótesis que no son demostradas. Una, que quisieron llevarlos como rehenes para intercambiarlos por sus vidas y por otras cosas, pero no tenemos una lógica. Yo siempre opino que todo lo que los nazis hicieron tiene una lógica que yo la sé y la puedo explicar, con excepción de la Marcha de la Muerte. Qué interesante lo que acabas de decir. Tú que has estudiado la Shoah, el Holocausto, tan a profundidad, ¿qué otro tema no entiendes del Holocausto? Yo entiendo toda la lógica, no la de legitimidad, ni fue criminal, totalmente y absoluta y salvaje, pero la puedo comprender. Si vamos desde el comienzo con el tema de los judíos, para Alemania los judíos es un cáncer. Todos sabemos lo que hay que hacer con un cáncer, hay que estriparlo. Estamos estripando el cáncer y salvando a la nación. Hoy el mundo no lo puede entender, pero cuando la guerra termine nos lo van a agradecer. Fuimos nosotros los que liberamos el cáncer no solamente de Alemania, sino del mundo. Ellos lo veían como un proceso de sanación, de curación médico, de salvar a Alemania y también al mundo. O sea, había una lógica criminal que no se la puede justificar, pero una lógica que uno la puede estudiar y comprender. La Marcha de la Muerte no la puedo comprender. Gracias por coincidir conmigo, porque yo también he estado muchas horas buscando una respuesta a esa interrogante. ¿Hay alguna otra pregunta que tengas que no hayas logrado responder respecto al tema de la Shoah? La gran pregunta, ¿cómo fue humanamente posible? ¿Cómo fue humanamente posible? ¿Cómo el hombre pudo matar al hombre? Así de sencillo. Así de complejo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Déjame presumirte que tengo en mis manos tu libro número 15. Sí. Bueno, Latinoamericanos bajo las garras nazis. ¿En qué medida podemos conectar esta parte del mundo, Latinoamérica, con los nazis? ¿No hay muchos kilómetros de distancia? Sí, pero los kilómetros no cuentan y tu pregunta es excelente. Primero porque hubo mucha presencia alemana en el continente y también en México, a la par de la presencia judía. Hubo migración judía, hubo migración alemana. En términos generales, los países de Latinoamérica son países de migración, desde Argentina hasta México. Y hubo una migración muy grande y a la par de que lo mismo que teníamos nosotros como instituciones judías, había instituciones alemanas con colegios, con movimientos juveniles alemanes, con clubes, con sedes, donde se indoctrinaba la ideología nazi. Hubo todo un sistema de espionaje, y esto específicamente en México, mucho más que en todo el resto del continente, una sede en México por la cercanía a los Estados Unidos y por el tema del petróleo. O sea que en México se desarrolla todo un sistema de espionaje. Después, Alemania torpedió, submarinos alemanes torpedearon 5 buques mexicanos. Y ese es el motivo que Alemania, en la época del presidente Cárdenas, le declara la guerra al eje en 1942, uno de los primeros países en Latinoamérica. Argentina, Chile, Uruguay en 1944, al final del 44. México declara la guerra en 1942, 5 barcos mexicanos son torpedeados por submarinos alemanes. Y después tenemos
es parte de lo que está en el libro. Creo que en México lo conocen y me da mucha alegría. El Escuadrón 201, los pilotos mexicanos que lucharon con los Estados Unidos en los combates en las Filipinas, no solamente en las Filipinas, pero principalmente hay 104 mexicanos cayeron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Y el próximo capítulo que figura en el libro habla de víctimas. Yo pongo foco en las víctimas judías. En los archivos de Yad Vashem figuran 268 latinoamericanos asesinados por los nazis, dentro de ellos 13 mexicanos, que estaban viviendo en el continente o estudiando en el continente, pero eran mexicanos, principalmente en Francia, Holanda y Bélgica, y casi todos fueron deportados y asesinados en Auschwitz-Birkenau. Los números son mucho más grandes, pero muchos tenían doble nacionalidad y aparecen con la otra nacionalidad, así que son muchos más que 13 y no sé decir cuántos. Los 13 son los que figuran en los archivos de Yad Vashem. 13 mexicanos que fueron asesinados, están todos en el libro, con sus nombres, con sus fotos, muchos de ellos, que fueron asesinados en los campos nazis. Esos son los detalles de la historia impactantes que a veces están escondidos y que hay que leer tus libros para darse cuenta. Mario, tú tienes una historia personal de tu familia que quisiera que nos compartas. Bueno, toda mi familia es de Polonia, como muchos de nosotros. Mis abuelos son de la zona de Lvov, hoy es Ucrania, pero en ese momento era Polonia. Y en la época de la crisis, en 1934, después del crack económico, el resurgimiento del antisemitismo y la apertura de las puertas en el continente latinoamericano, se fueron a buscar un nuevo mundo. Y se fueron a América. Mucha geografía no sabían mis abuelos que Argentina y América no es exactamente lo mismo, pero el barco viajaba lejos, al otro lado del océano, y ahí se conocieron mis abuelos. Mi abuelo era el mayor de 8 hermanos, mi abuela la mayor de 7 hermanos. Se conocieron, se casaron en el barco, tenemos el certificado de casamiento en el barco. Llegaron a la Argentina, se establecieron, se escribían con sus padres. Las cartas tomaban 3 meses de ida y 3 meses de vuelta. Y la última carta que sus padres le escriben a mi abuelo, en agosto de 1939, le preguntan, ¿podemos ya ir a la Argentina? Porque ellos habían ido como ancla, ¿no es cierto? Los primeros, los pioneros. ¿Podemos ir ya a la Argentina? Y mi abuelo responde, todavía no. Y esa fue la última vez. Nunca más los volvieron a ver. Y cada encuentro que yo tenía como niño, me recuerdo de infancia, que visitaba a mi abuelo, terminaba con un discurso que decía, nunca le digas que no a tu papá, mira lo que me pasó a mí. Llevó ese peso, toda la vida llevó ese peso sobre sus hombros. El no haberles dicho, vengan. No sé si hubiesen podido salir en ese momento, eso tampoco lo sabemos, pero de facto le dijo, todavía no. Claro, un aprendizaje que dura para siempre. Mario, finalmente, hay muchos comentarios en las redes sociales que aluden a que los judíos hacen mucho escándalo por 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto y que tenemos muchos más millones que murieron en la guerra, rusos por ejemplo, pero con cierto antisemitismo bastante reflejado en estos comentarios. ¿Qué le dirías tú a estas personas? En la guerra murieron 60 millones de personas, pero hay diferencia en las personas que mueren en guerra, civiles y militares, y personas que fueron asesinadas sistemáticamente. No es lo mismo, y en eso radica la gran diferencia. Este fue un pueblo perseguido y fue un pueblo que fue asesinado sistemáticamente. Y aquí radica la diferencia. Fue inédito en la historia de la humanidad. Dentro de esos números de 6 millones hay 1,5 millones de niños, inocentes menores de 18 años. Le diría que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo y enfocarlo en un enfoque universal. No fuimos parte de las víctimas de esta guerra. Así es. Gracias Mario. Gracias por tu libro. Gracias por pasar por esta vida dejándonos tanto legado. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.